Buenas tardes. En esta ocasión mi compañero Ángel y yo vamos a exponer dos temas: problemas didácticos y formación de habilidades del pensamiento. Iniciamos con el tema problemas didácticos. La palabra didáctica se deriva del griego didaskei y se interpreta como enseñar, instruir, explicar. Esta disciplina científica pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. Es la parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza. Esta palabra didáctica fue empleada con el sentido de enseñar por primera vez en 1629 por Radke, educador alemán nacido el 18 de octubre de 1571. Su sistema de educación estaba basado en la filosofía de Francis Bacon, cuyo principio consistía en pasar de las cosas a los nombres, de lo particular a lo general y de la lengua materna a las lenguas extranjeras. Arte significa cualidad intelectual práctica, habilidad interna, como la facilidad de producir un determinado tipo de obras, el arte de enseñar. ¿Qué significa el arte en la didáctica? No se refiere precisamente a la belleza o a un objeto material. Significa cualidad intelectual práctica, es decir, la habilidad interna que se manifiesta con la facilidad para producir un determinado tipo de obras. Y en este caso, desde la antigua Grecia, cuando se hablaba de arte, se podría hablar del arte de bailar, el arte de enseñar, en este caso es el arte de enseñar, pero también podemos hablar de arte como el arte de escribir. Ahora vamos a ver, es el arte de enseñar en el profesor. Se da en aquel que perfecciona sus facultades en el campo intelectual y tiene la facilidad para lograr que sus alumnos aprendan. Mérito personal. Un profesor es didáctico cuando posee la habilidad de comunicar un tema, aclarar un asunto y estimular el aprendizaje de sus alumnos. ¿A qué refiere la ciencia? La ciencia refiere que quien educa también aprende una serie de conceptos, valores, que se traducen en las principales ideas, tesis y procedimientos que conforman el arte de enseñar. El que enseña logra el aprendizaje de una serie de conceptos, procedimientos, valores o actitudes claros, ordenados y fundamentados que tratan de producir mentalmente las principales ideas que comparten o componen el arte de enseñar. Definición: Rodríguez Pérez, didáctica, disciplina pedagógica de carácter práctico y normativo, que tiene por objeto específico la técnica de la enseñanza, es decir, la técnica de dirigir y orientar eficazmente a los alumnos en su aprendizaje. Y bueno, aunque existen otras definiciones que plantean diferentes autores, la mayoría coincide en que la didáctica es el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen la finalidad de dirigir el aprendizaje en el alumno. El objeto: orientar la enseñanza acorde a la edad del estudiante, orientar el aprendizaje de tal manera que haya progreso, continuidad de los objetivos de la educación y llevar un control del aprendizaje. Didáctica, ámbito. Vamos a hablar del ámbito de la didáctica. ¿Qué corresponde a este ámbito? Y aquí podemos decir que son 5 componentes que determinan el campo de investigaciones de la didáctica en razón de las realidades humanas y culturales inmediatas, en busca de una solución funcional, armoniosa e integradora que lleve a feliz término la gran labor educativa de la escuela moderna. 1. El educando
como alumno que debe aprender y como ser humano en evolución con sus capacidades y limitaciones peculiaridades. Es decir, el educando no solo como alumno debe aprender con su memoria y con su inteligencia, sino como un ser humano en evolución, con todas sus capacidades y limitaciones, peculiaridades, impulsos, intereses y reacciones. Toda esa compleja dinámica vital condicionará su integración en el sistema cultural de la civilización. 2. El maestro como quien imparte la asignatura y el educando apto para esto. Va nuevamente. El maestro como quien imparte la asignatura y educador apto para estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de sus alumnos. Esto quiere decir que el maestro no solo explica o es un explicador de la asignatura, sino como educador apto para desempeñar su compleja misión de estimular, orientar y dirigir con habilidad el proceso educativo y el aprendizaje de sus alumnos, con el fin de obtener un rendimiento real y positivo para los individuos y para la sociedad. Punto número 3, los objetivos. Metas necesarias de toda la labor escolar, directriz de toda la vida en la escuela y en el aula, logrados por el trabajo armónico de maestros y educandos. Los objetivos que deben ser alcanzados progresivamente por el trabajo armonioso de maestros y educandos en las actividades de la educación y del aprendizaje. Estos objetivos son la razón de ser y las metas necesarias de toda labor escolar. Deben ser el norte de toda la vida en la escuela y en el aula. 4. Las asignaturas seleccionadas, programadas y dosificadas de tal manera que faciliten su aprendizaje, dando valor a la inteligencia y a la personalidad de los alumnos. Cuando hablamos de las asignaturas nos estamos refiriendo a las materias que incorporan y sistematizan los valores culturales, cuyos datos deberán ser seleccionados, programados y dosificados de forma que faciliten su aprendizaje, enriqueciendo y dando valor a la inteligencia y a la personalidad de los alumnos. Las asignaturas son reactivos culturales, es decir, es un planteamiento que demanda cierta tarea del individuo. Su propósito es evidenciar la presencia o ausencia de un conocimiento. El número 5 se refiere al método de enseñanza. Fusiona los recursos personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos. De su calidad depende en gran parte el éxito del trabajo escolar. El método de enseñanza que funciona inteligentemente todos los recursos personales y materiales disponibles para alcanzar los objetivos propuestos con más seguridad, rapidez y eficiencia. De la calidad del método empleado dependerá en gran parte el éxito de todo el trabajo escolar. Resumiendo los datos anteriores, podríamos decir que la didáctica procura responder a 5 preguntas fundamentales, y que son las siguientes. ¿A quién se enseña? Al alumno o educando. ¿Quién enseña? El maestro. ¿Para qué enseña? Para alcanzar acciones propuestas, los objetivos. ¿Qué se enseña? Las asignaturas. ¿Cómo se enseña? Con el método de enseñanza. Cabe resaltar que en la didáctica se consideran dos binomios fundamentales. ¿Qué quiere decir binomio? Binomio es un conjunto de dos personas o cosas tomadas como unidad o como elementos en equilibrio o dependientes uno de otro. 1. El binomio humano, constituido por la personalidad del maestro y la de sus alumnos, en interacción activa y enriquecedora. El binomio cultural, formado por la materia y por el método, al servicio de los agentes del binomio humano, en función de los objetivos que estos se proponen. Profesor-alumno. Como siguiente punto tenemos la didáctica tradicional.
Y la didáctica tradicional nos habla, primero, que el maestro era el protagonista. ¿A qué se refiere? El maestro desempeñaba en la situación docente del papel de protagonista por imposición, no se preocupaba por los problemas y dificultades que pudiera afligir a los alumnos, ni por las consecuencias resultantes de este. Como siguiente punto, el alumno era el elemento pasivo, receptor del saber. El alumno era el elemento pasivo, receptor del saber dictado por el maestro. Su cometido era escuchar, repetir y obedecer servilmente. El siguiente, el objetivo era algo teórico y remoto, sin influencia en la situación didáctica. El objetivo, cuando llegaba a ser reconocido, era algo teórico y remoto que no influía sobre la situación didáctica. Las tareas escolares no se relacionaban directamente con él, ni tampoco con su vida presente o venidera del alumno. Las asignaturas tenían valor absoluto. Las asignaturas eran un valor absoluto y autónomo con el que los alumnos se debían conformar. Las aprendían al pie de la letra sin más cuestiones. Es decir, no había preguntas ni debates. Los propios profesores repetían fielmente sin ningún cambio. El método era problema del profesor que le enseñaba y no del alumno que le aprendía. El método se refería solo a la materia y era un problema del profesor que le enseñaba y no del alumno que le aprendía. El profesor no se preocupaba porque sus alumnos aprendieran, los vigilaba únicamente, que estudiaran los alumnos como pudieran. Nadie los orientaba sobre los métodos de estudio y de aprender. Bueno, continuamos con la didáctica moderna. El alumno en la escuela es activo y emprendedor. Los problemas los orienta e incentivan en su educación y su aprendizaje. Cabe mencionar que la didáctica moderna se caracteriza por su paidocentrismo. Y en este caso, el alumno es el factor personal decisivo en la situación escolar. Es activo y emprendedor. El maestro estimula, orienta y controla el aprendizaje de los alumnos. Adopta la enseñanza según capacidad y limitaciones de los alumnos. El maestro actúa como elemento que estimula, orienta y controla el aprendizaje de los alumnos. El objetivo dinámico dinamiza el trabajo escolar, le da sentido, valor y dirección. El objetivo es el factor decisivo que dinamiza todo el trabajo escolar, dándole sentido, valor y dirección. La asignatura está en función de las necesidades y la capacidad real del alumno para aprender. La asignatura existe para servir al alumno, que se educa en la medida de su capacidad. El método pasa a ser un problema de aprendizaje y no directamente de enseñanza. El buen método es la mejor manera de hacer que el alumno aprenda y no la de permitir que el profesor exhiba u organice sus conocimientos para imponérselos a los alumnos, dentro de las estructuras lógicas de los alumnos. ¿Cuáles son los problemas didácticos? 1. El docente se limita a enseñar y lograr sus objetivos académicos y no reconoce el potencial individual de cada alumno. Es decir, aquí podemos hablar de los cuadrantes cerebrales y bueno, cada uno de nosotros vimos este tema y sabemos que cada alumno tiene su forma muy personal o particular de aprender. Entonces, bueno, de los problemas más evidentes en la didáctica, entre otros, son los siguientes. El docente, por ejemplo, una docente dirige una actividad con los alumnos y la docente pide dibujar una flor roja. Una alumna tiene la iniciativa de pintar diversas flores de colores,
pero la docente dice que las flores deben ser pintadas color rojo. ¿Qué sucede aquí? La alumna entonces en su formación académica deberá pensar, en este caso, que siempre cuando se hable de pintar una flor, esta flor tendrá que ser roja. Y en este caso estamos limitando la creatividad que un alumno puede tener. El docente solo realiza trabajos en los cuales solo se debe leer y escribir en el cuaderno la comprensión de un texto específico. Y en este caso es muy difícil que un alumno pueda aprender memorizando solamente, es decir, no hay razonamiento. Y esto obviamente va deteniendo de alguna manera toda la creatividad que pudiera tener y todo el potencial que el alumno pudiera tener para desarrollar un tema. Anteriormente, y bueno, son uno de los temas, ¿no?, que podríamos hablar, es que cuando en la escuela enseñaban, y voy a poner un ejemplo, ¿no?, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4, las tablas se tenían que memorizar, no se razonaba sobre estas. Es decir, era muy difícil que al alumno se le diera esa apertura para que por él mismo pensara y razonara, ¿por qué 2 más 2 son 4, ¿no?, sino se le tenía que aprender de memoria. El rol del educando en ocasiones es pasivo y ante situaciones de ausencia de transposición didáctica, es decir, no alcanzable para el alumno, o le da poca importancia a la enseñanza del docente o a la enseñanza del docente. El alumno solo recibe la información sin poder procesarla por el hecho de no comprender. Es por esa situación que se debe instar a los estudiantes a participar y a hacer preguntas. De esta manera, aunque existan docentes con estas prácticas, los educandos podrán obtener de igual manera un aprendizaje comprensible y duradero. Y desde luego han cambiado los tiempos, ¿no? Nosotros podemos observar incluso, bueno, después de retomar la escuela, después de mucho tiempo retomar la escuela, sí puedo notar, ¿no?, la gran diferencia que hay sobre la enseñanza que se da ahora a la enseñanza que yo recibí en otros tiempos. Y bueno, sí quisiera nada más agregar un poquito más con respecto para que sepamos quién era Nelly, un pedagogo brasileño que habló de él en un inicio. Y este pedagogo influyó positivamente en el proceso de enseñanza, la formación del docente y la administración educativa. Y bueno, esto es, termino con mi tema y continúo con mi compañero Ángel. Gracias.